Muy buenos días, hermanos, hermanas. Un gusto estar aquí nuevamente en este culto que ha sido preparado, recordando el mes de la Biblia y también el mes de la patria. Usted se preguntará qué celebramos en el mes de la Biblia, qué celebramos en este mes de la patria. Bueno, por si no sabía, en 1569 se imprimió la primera Biblia en español, que fue la Biblia llamada la Biblia del Oso. Así es. 1569, un septiembre, día 26 de septiembre, se escribió, o mejor dicho, se imprimió la Biblia del Oso, que fue muy útil en los sectores protestantes. Ustedes recordarán que con la Reforma, los reformadores comenzaron a predicar, ¿cierto?, y a difundir la palabra de Dios en el idioma de cada uno, porque en el catolicismo romano, ¿cierto?, las liturgias, los cultos, la palabra anunciada era en latín, un idioma que no todos conocían, solamente la élite, se podría decir. Así que celebramos eso, la difusión de la Biblia en español. Junto con eso, hermanos, se hace inevitable reflexionar en torno al Evangelio que hemos recibido desde la fundación de Chile, ¿cierto?, desde la formación de la República, el Chile colonial antes, lo que hemos heredado por Evangelio. Entonces, en esta oportunidad, en el mes de la Biblia y en el mes de la patria, vamos a hacer una reflexión, vamos a compartir sobre el Evangelio en Chile. ¿Cómo fue que lo recibimos? ¿Qué ocurrió? ¿Llegó de un día para otro? ¿Quiénes lo trajeron? ¿De qué forma? ¿Cuál fue el impacto? Y eso principalmente. Así que César me va a estar ayudando con una preguntita, va a salir en el chat a continuación. ¿Sí? ¿Me confirma César? ¿Listo? Perfecto. Hay una pregunta antes de comenzar el Evangelio en Chile. Hermano, hermana, ¿qué entiende usted por Evangelio? O mejor dicho, ¿qué dice la Biblia sobre el Evangelio? A veces tenemos ideas muy erróneas, muy alejadas, o ideas que no son principalmente del texto bíblico. Así que podemos confundir el Evangelio, lo que hemos recibido, lo que hemos transmitido a otros, con algo que no es el Evangelio. Porque no hay evangelios, sino que hay un Evangelio en el que todos hemos creído. Y este es el Evangelio. Pueden ir comentando ahí y vamos a ir retomando algunas preguntas. No sé si es que me pueden llegar al chat, perdón, las respuestas. Vamos a ir viendo acá. Por mientras que van llegando, ahí sale un texto bíblico y vamos a orar antes de leerlo y antes de recibir las respuestas. Así que, hermanos, les invito a orar, hermanas. Amado Señor, te damos las gracias por este tiempo en el que podemos pensar en lo que hemos heredado de ti, Señor. Esta palabra, lo que es la herencia, Señor, lo que uno recibe, lo que uno transmite de generación en generación como un tesoro, Señor. Ese tesoro escondido, Señor, que nos ha llegado a nuestras vidas para transformar, para cambiar y para tener vida, Señor. Ese anuncio que ha estado, Señor, desde lo más antiguo en tus profetas y en todos los hombres y mujeres de Dios. Señor, ese evangelio que hemos creído y que presentamos también, que anunciamos y queremos dejar como legado para las futuras generaciones, Señor. Ese evangelio, Señor, es el que nos salva, el que cambia nuestras vidas. Y en este mes de la patria, Señor, sin recordar, sin desmerecer, quiero decir, nuestras dos patrias, Señor, la celestial y la de Chile, queremos lo mejor para nuestro país, queremos lo mejor en este tiempo que muchos celebran, para que puedan conocerte, para que puedan creer en ti, confiar y aferrarse a tus propósitos, Señor. Pone tu palabra de sabiduría también, para que podamos reflexionar en conjunto como iglesia y para que, Señor, traigas paz y claridad a nuestras vidas, a nuestras mentes. Que tu evangelio, Señor, ilumine toda nuestra mente, aún los rincones más oscuros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén, Señor.
Bueno, hermanos, hermanas, vamos a ver algunas respuestas de las que han puesto. ¿Qué es el Evangelio? ¿No hay respuestas? Hermanos, hermanas, ¿no? Bueno, lo vamos a dejar para al final del culto. El Evangelio, ahí sí me pueden ayudar con el pasaje bíblico que tomamos de Romanos, primero a los Corintios, dice lo siguiente. Primero a los Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 4, desde la NBI. Ahora, hermanos, quiero contarles el Evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron, y en el cual se mantienen firmes. Mediante este Evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Porque ante todo, les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Antes de comenzar con esta reflexión, parece pertinente sacar a colación lo que Pablo dice. Ahora, hermanos, quiero recordarles. O sea, Pablo parte recordando qué cosa, el Evangelio, lo que él ha recibido y lo que él ha transmitido, que es totalmente fidedigno, en tiempos donde la iglesia estaba viviendo ciertas confusiones en el servicio, ¿cierto? Los profetas, los que hablaban en lengua, había cierto desorden en el sentido que no había un trabajo de edificación para el resto, un trabajo donde se comunicara la verdad de Dios, ¿cierto? De manera que todos pudieran entender. Así que había un problema de confusión y Pablo parte recordando ciertas cosas. Pero la principal es el Evangelio. ¿Qué tiene por característica este Evangelio? Bueno, por los primeros versículos que vamos leyendo, nos dice Pablo que el Evangelio, parte recordando, ¿cierto?, que el Evangelio es para ser predicado y recibido. Y una vez que se recibe este Evangelio, este mensaje trae consigo salvación para los que se aferran, ¿cierto?, a él. En caso de que una persona no se aferre a este mensaje, dice Pablo, creerá en vano. Y todo esto que Pablo está recordando, todo esto que él recibió, que transmitió, dice, es según las Escrituras, según el cumplimiento de la Escritura, ¿cierto?, que Cristo murió por nuestros pecados, pero también que resucitó. Muchas gracias, hermano. Entonces, una vez recordado esto, vamos a partir o vamos a seguir con el Evangelio, pero esta vez recibido por Chile. ¿Qué ocurrió? ¿Qué antecedentes tenemos de este Evangelio recibido en Chile? Ya Pablo nos da unas señales sobre lo que él recibió como Evangelio y transmitió también. Pero ¿qué ocurrió con Chile? ¿Qué se recibió? ¿Qué se transmitió? Bueno, algunos antecedentes los tenemos desde la conquista de Chile. Los españoles dicen que descubrieron América, pero la verdad, América ya existía, bueno, con otro nombre probablemente, pero las personas que vivían en lo que hoy llamamos América, este continente, no lo ven como un descubrimiento, ya que ellas vivían ahí, por supuesto. Así que todo parte con la conquista de Chile. Hay una frase, no la recuerdo muy bien, pero transmite esto. Cuando llegaron los españoles, ¿cierto?, ellos traían la Biblia y nosotros las tierras. Teníamos las tierras. Nos hicieron orar y cuando abrimos nuestros ojos, ellos tenían las tierras y nosotros la Biblia. Esto transmite de cierta manera la forma en cómo llegó la misión a Chile. Y podemos partir con el rey, ¿cierto?, Carlos V, que posterior a la llegada de Colón, ¿cierto? Aquí hay un pequeño error, es 1542, con la llegada de Colón y el regreso, ¿cierto? El rey Carlos, un católico, envía nuevamente a Colón para salvar almas, vamos a ponerlo entre comillas, y para extender el reino. Usted se preguntará, ¿qué reino quería extender el rey Carlos V? Bueno, no precisamente el reino de Dios, sino que los dominios de España, los terrenos de España.
Así que la misión ya va con esta carga de colonizar, de conquistar. Posteriormente llega Diego de Almagro, ¿cierto?, que llega a Chile, viaja por el norte, hace algunas consultas a los nativos de la zona y se da cuenta que, por lo menos desde el norte de Chile, no era lo que se esperaba. Entonces envía una carta, envía un informe al rey hablando sobre que Chile no es esa tierra con grandes riquezas de las cuales se esperaba. Y uno se pregunta, ¿acaso no venían por las almas y me hablan de riquezas ahora? Bueno, esa es la misión que nos llegó desde los españoles. No todo fue malo, por supuesto, ni tampoco todo fue bueno en la llegada posterior de los protestantes, pero esto es lo que nos llegó. En 1544 se formó un pueblo llamado Valparaíso, que posteriormente va a tomar una fuerte carga dentro de el protestantismo y el evangelicalismo. Pero este Valparaíso, a lo cual ellos le llamaban el Valle del Paraíso, era un lugar estratégico también, que con Pedro de Valdivia se vieron ciertos aspectos positivos. En 1545, Pedro de Valdivia envía una carta nuevamente a España informando sobre las características que tiene Chile, tanto en su clima, que es agradable, que es favorable y que puede resultar para beneficio, ¿cierto?, de los españoles para que vengan. Y es así como empiezan a llegar barcos, navíos, ¿cierto?, de estos españoles y sacerdotes que venían a conquistar las tierras americanas y que llegaron a Chile. También llegaron algunas imágenes importadas, no solamente llegaron los barcos importando cosas, sino que importaron imágenes de Dios, ciertos énfasis que ellos creían y que transmitieron en la misión. Así que si me ayudan en la siguiente diapo. Muchas gracias. Imágenes importadas de Dios. Bueno, la primera imagen que llegó fue la del Dios airado. Usted me dirá, sí, eso está en la Biblia, correctamente, pero para los que han estudiado, para los que han estado en el discipulado de mi experiencia con Dios, se darán cuenta que hay una lista enorme sobre los nombres de Dios, sobre gente que tuvo experiencias con Dios, gente que tuvo una historia con Dios, intimidad, y es una lista casi interminable. Aquí tenemos al hermano Alex también, con él conversamos hace una semana, el hermano Ezequiel también, sobre todos los nombres que tiene el Señor en la Escritura, y son muchos, pero aquí llegaron ciertos énfasis. El Dios airado, uno de los primeros sermones que se anunció desde los sacerdotes fue que este Dios airado estaba enojado con los indígenas, con la gente, porque no le conocían. Estaba tan enojado que los había enviado a ellos, los españoles, para castigar a estos rebeldes, para castigar a aquellos que no conocían de Dios. Entonces la misión, con esta imagen del Dios airado, sin contemplar otras imágenes de Dios, de este Dios en el que creemos que llama a la misericordia, que quiere misericordia, no sacrificio, bueno, toma solo esta imagen y la recarga de esos matices de ira, y así justifica también el maltrato a los indígenas y el maltrato a otras personas. La misión entonces tomó esta imagen del Dios airado, del Dios eterno, del Dios creador también del cielo y la tierra, un Dios que busca justicia, pero esta justicia viene por la violencia. Y una de las imágenes más importantes también y que merece su crítica es la de Niño Dios o el Niño Jesús. Ustedes han visto en la historia, nuestros maestros nos enseñaron que la mayoría de las monarquías donde un niño estaba a la cabeza, ¿quién mandaba? ¿Era el niño el que gobernaba, el niño de 8 años? ¿O eran los adultos que manipulaban, ¿cierto?, esta figura infantil de monarca? Justamente eran personas que manipulaban lo infantil para gobernar. Entonces, dentro de esta imagen del niño Dios, el niño Jesús, nos llegó una imagen importada de Dios bien manipulable dentro de la misión. Es decir, que esa misión, no estoy hablando del catolicismo en general, sino que el catolicismo que llegó acá a Chile implementó esa visión, ¿cierto?, de un rey, de un niño Jesús rey, bien manipulable.
Esa fue la imagen que nos llegó. ¿Cómo nos llegó? ¿Cómo nos llegó en este Chile que comenzó a ser colonial? Bueno, a través del Estado y la Iglesia. Si ustedes recuerdan, el catolicismo, ¿cierto? Después del Imperio Romano comenzó a tomar poder político, ¿cierto? El Estado legitimaba el poder del catolicismo y el catolicismo legitimaba el poder del Estado. Era una relación recíproca. Entonces, el Estado y la Iglesia se metían en los mismos asuntos, decidían sobre los mismos asuntos, y los sacerdotes formaban principalmente a la élite. Recuerden que las reuniones, las liturgias que ellos tenían eran en latín, que muy poca gente, muy pocas personas podían entender. El mensaje era algo que no se entendía, que no llegaba, no tenía acceso la gente común y corriente o de los bajos recursos, y esto posteriormente va a ir cambiando. Y esta evangelización que ellos hacían era al estilo de la cruzada, pero también privando de ciertos derechos. Cuando el Estado está a favor de la Iglesia, hay una Iglesia oficial que legitima su poder, la mejor amenaza o evangelización que pueden tener es la de privar derechos civiles, derechos humanos. Y es así como comienzan a nacer los disidentes protestantes que iban llegando a Chile, ¿cierto? Tanto de Europa como de Estados Unidos. Y estos protestantes se le negaban ciertos derechos. Si ustedes ven en la historia, los primeros protestantes que fallecieron eran tirados en el basurero de Santa Lucía, mientras que los católicos tenían derecho a una ceremonia, a un ritual, y como la Iglesia Católica estaba a cargo de las lápidas, tenían un honorable entierro, se podría decir. Pero los protestantes no, eran tratados como basura, e incluso en la formación, en los colegios, le decían, bueno, usted es protestante, sus hijos son protestantes, creen en una fe que no es la católica, bueno, todo está bien, pero tiene que aguantar las humillaciones, a que sus hijos se les llame herejes, a que se les humille dentro de la formación, ¿cierto? Y a ustedes tratarlos como si no fueran ciudadanos, como basura. Por eso, cuando mueran van a ir tirados a la basura. Eso pasaba con los primeros protestantes. Entonces, en medio de este conflicto, que también fue político, la misión de la Iglesia se volvió bien política. En 1810 comenzó una tensión entre el Estado y la Iglesia. La gente se comenzó a dar cuenta y empezaron a anhelar también la llegada de protestantes que le hicieran oposición a esta iglesia inquisidora, a esta iglesia que veía la misión como conquista, como cruzada. Y posteriormente, ¿cierto?, tras la primera junta de gobierno, ciertas tensiones, luchas, guerras civiles, se va formando la República y comienza un movimiento de independencia. Se forma una nueva, un Chile nuevo, podríamos decir, esta República, pero también los conservadores, que eran los católicos, quisieron poner en esa constitución, en la formación de una constitución, que la religión católica era la oficial del Estado. Y por lo mismo, nuevamente, los disidentes quedaron marginados de poder hacer cultos, de poder vivir su fe en el espacio público. Los únicos que podían vivir su fe en el espacio público eran los católicos. Los únicos que tenían derechos civiles eran los católicos, y quienes podían ser enterrados con cierto grado de honor, los católicos. Los protestantes, los disidentes, no. Entonces comienza esta lucha, y algunos liberales que eran más llevados a las ideas protestantes comenzaron a salir al espacio público. Uno de ellos fue Fray Camilo Enríquez, que también influenció a Bernardo O'Higgins, el director, ¿cierto?, supremo de ese tiempo, el general de ese tiempo, quien a la vez trajo a Thompson. Y usted se preguntará, ¿quién es Thompson? Bueno, sin saberlo, quizás Bernardo O'Higgins trajo a un protestante a trabajar en el Estado para la enseñanza de las nuevas generaciones. Y este Diego Thompson, era también miembro de la Sociedad Bíblica. Así que fue uno de los primeros pioneros protestantes que comenzó a trabajar en la educación en Chile con un método bastante particular que se llamaba el método lancasteriano. ¿En qué consistía este método? Que a la vez funcionaba de evangelización protestante. Era en que tomaban a los niños, ¿cierto?, y en quienes veían mayores cualidades, habilidades para la lectura, ellos mismos tomaban a otros niños para
enseñarles, casi como un modelo de discipulado educacional con el que tomaban la Biblia como base para enseñar, para leer. Así que un protestante que posteriormente comenzó a recibir la hostilidad. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo reaccionó la Iglesia Católica frente a esta misión que se estaba dando con los primeros protestantes? Reaccionó de manera hostil. En la Constitución se puso un apartado que prohibía, ¿cierto?, limitaba a los protestantes solamente a iniciativas particulares. No podían enseñar en la educación pública y no podían leer la Biblia o no podían transmitir la Biblia en el idioma de la gente que leía. Solo el latín estaba permitido. Pero comenzaron a salir otras reformas también. Comenzaron a llegar nuevos reformadores, ya que en la misma Constitución, en el año 1845, necesitaban poblar el sur de Chile también. Así que en la Constitución se hizo un apartado, una ley, para que pudieran llegar extranjeros de Alemania, europeos, ¿cierto?, ingleses y también estadounidenses, por lo que conocemos hoy. Así que llegaron inmigrantes alemanes, que la mayoría eran pastores, maestros, pero también comerciantes. Era gente de negocio que llegó inicialmente a Chile. Y ellos mismos se dieron cuenta de esta necesidad, ya que en las convenciones protestantes no se veía a Chile como una necesidad a evangelizar, puesto que, como estaba la Iglesia Católica frente a toda esta hostilidad, la Iglesia protestante no tenía ese impacto, esa influencia acá en América. Por lo tanto, consideró a Chile una zona evangelizada, pero esa no era la realidad. La realidad es que llegaron estos protestantes inspirados, ¿cierto?, por fines particulares, como su iglesia apoyando la misión, y vieron la importancia también de los diezmos, pero también llegaron algunas imágenes, y nuevamente se repite la del Dios airado, pero también se hace cierto énfasis en el Dios salvador, en la salvación individual, ¿cierto?, que caracteriza tanto a los protestantes. Los protestantes llegaron con una idea bastante individual de la fe, un poco más secularizada, como podríamos llamar hoy. Así que llegó el Dios soberano, esa figura que tienen los calvinistas, ¿cierto?, de este Dios que tiene y interviene en los asuntos del hombre, ya sea lo político o lo moral. Así que estas imágenes de Dios llegaron, la del Dios salvador, la del Dios creador de los cielos y la tierra, la del Dios airado, pero también la del Dios inmutable. Y esto, lo que muchos llaman el determinismo calvinista, era un poco frío quizás con ciertos desastres naturales o situaciones de injusticia, ya que era un extremo de pensamiento pensar, bueno, Dios en sus propósitos tiene todo controlado. Así que cualquier desastre natural, incluso las pobrezas, la injusticia, son parte del plan de Dios. Estoy exagerando de alguna manera, pero era como muchos de estos calvinistas o reformados veían ciertas realidades acá en Chile. Así que por lo mismo el protestantismo no llegó tan fuerte a Chile, sino que llegó más a la élite. Y podríamos decir que a la clase media, a diferencia de los católicos. ¿Qué hacían estos protestantes? Bueno, ¿qué protestantes fueron los que llegaron en esta misión? Tenemos algunos aquí representados. Tenemos a David Trumbull, Diego Thompson y posteriormente un chileno, o mejor dicho, alguien que dominaba el español, que es Juan Canut de Bonn, por quien nos conocen como Canutos. Juan Canut de Bonn. ¿Qué hicieron estos protestantes para transmitirnos el Evangelio? Si los católicos lo hacían a través de la Inquisición, de la colonización, de la conquista, los protestantes los hacían a través de la educación. Para la tradición protestante era importante las escuelas particulares y también los derechos civiles. La mayoría de los protestantes que hasta hoy son personajes ilustres dentro de Chile, reconocidos en la historia, reconocidos por las autoridades también, trabajaron mucho en los derechos civiles, en educación, incluso el derecho a tumba, para los disidentes, para quienes no confesaban la fe católica, y llegaron a través de las escuelas populares, el Instituto Inglés, la mayoría en Valparaíso, Copiapó, y eran principalmente para hijos de protestantes que hallaban ciertas fallas
en las doctrinas que enseñaba la Iglesia Católica. Entonces los protestantes estaban a favor de una educación donde pusiera la Escritura como base para la enseñanza y no la tradición o el magisterio, a diferencia de los católicos. También llegaron las sociedades bíblicas, comenzó a imprimirse, a difundirse la Escritura, y muchos cristianos comenzaron a convertirse por el hecho de leer la Escritura en su propio idioma. Muchas personas comenzaron a convertirse. Es primera vez que leían, ¿cierto?, en español. Y nuevamente la Iglesia Católica comenzó de manera hostil en la Constitución de Chile a prohibir la difusión de las Biblias otorgadas por las sociedades bíblicas. Así que si usted se pregunta de qué manera llegó el Evangelio, bueno, fue un proceso bien largo, un proceso complicado, hostil, que se fue dando y que tampoco llegó a muchas personas. Los protestantes eran una gran minoría dentro de Chile. Así que también los reformadores pensaban que con la difusión de la Escritura iba a dar paso a que las personas pudieran predicar en lo público. Recordemos que la fe protestante, la tradición protestante, no tenía un espacio público para anunciar. Pero nuevamente llegó este señor llamado Juan Canut de Pont, que en su conversión, él era un jesuita, era un católico, abandonó el catolicismo, se convirtió al protestantismo y comenzó a anunciar el Evangelio públicamente. Entonces esto dio paso, ¿cierto?, a una mayor encarnación, podríamos decir, en la gente que escuchaba, porque ya no escuchaba a protestantes que hablaban alemán, ni a curas que hablaban en latín, sino que escuchaban a su propia gente hablando de Dios porque tenían acceso al texto bíblico. Todo esto costó décadas y más décadas para que pudiera cumplirse. Y así es como se van formando ciertas tradiciones cristianas, y una de ellas es la primera que llega a Chile con estas iniciativas de la educación, de las reformas civiles y también de la difusión de Biblias. Fue la Iglesia Presbiteriana en 1872, la primera iglesia en llegar a Chile. Luego le sigue la Iglesia Metodista. Ahí vemos que en 1878, y aquí sacamos pecho algunos, o la iglesia, porque la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera también llegó, fue una de las primeras en llegar con el movimiento de santidad acá a Chile en el año 1897. Y finalmente, una de las que llegó también fue la Iglesia Bautista en 1908, un poco antes del gran avivamiento que se fue dando en algunas iglesias de Valparaíso y del sur de Chile. Todo esto fue dando paso a que llegara o que se desarrollara el movimiento pentecostal o del evangelicalismo. Así que algunas imágenes que llegaron también del Dios que predicaban en el Evangelio, el Dios airado, el Dios salvador, pero también, a diferencia de los protestantes, ellos enfatizaron al Dios misericordioso, al Dios que transforma, que cambia y que hace cosas nuevas. ¿Qué significa esto? Si los reformadores, cuando llegaban a la clase media, a la élite, no se inmutaban frente a injusticias, frente a ciertas situaciones que eran la mayoría de los chilenos, muchos obreros, mucha gente campesina, mucha gente que le costaba para llevar el sustento a su familia. Bueno, en el pentecostalismo, los pentecostales comenzaron a ver a un Dios que sí puede transformar realidades, un Dios que sí está preocupado de los cambios. Y eso también llegó a muchas personas que no tenían acceso a educación y no tenían acceso a ser parte de la élite. Así que los medios de comunicación de ese tiempo también fueron marginales con los pentecostales. Estuve leyendo algunas noticias del Mercurio de ese tiempo o de ciertos católicos que decían, ya se juntaron ya en la reunión de indígenas, o pedían al gobierno intervenir en este movimiento pentecostal, diciendo que era una fanaticada de gente religiosa exagerada que había que parar. Eran unos fanáticos, así le decían, fanáticos, reunión de indígenas y un montón o una serie de cosas, acusaciones que recibían los pentecostales de ese tiempo. Curioso que Simpson, el fundador de la Alianza, llegó precisamente a predicar una iglesia pentecostal.
no predicó en alguna iglesia de la Alianza Cristiana Misionera, pero sí predicó en iglesias pentecostales. Entonces, el pentecostalismo también tomó a Simpson como referencia. Y podemos ver que ni católicos ni protestantes lograron traspasar esa barrera en los estratos sociales, pero los pentecostales sí comenzaron a hacerse cargo de las personas que eran más pobres o marginadas. Había un cierto abandono dentro de las crisis que tuvimos acá en Chile, que formó una especie de comunidad tan grande en el pentecostalismo. Imagínense que el protestantismo defendía la individualidad, pero en el pentecostalismo se retoma el sentido de pertenencia, de comunidad, el somos hermanos. Y eso generó una ética también comunitaria, el compartir la mesa, el compartir las aflicciones, el ser una iglesia acogedora. Y eso permitió también, todo eso guiado por el Espíritu Santo, permitió un crecimiento exponencial que muchos sociólogos hoy en día se preguntan de cómo llegó a crecer tanto la iglesia con la llegada del pentecostalismo. Encontraron también un líder en Billy Hoover, que muchos conocen también, este representante de una iglesia en Valparaíso que formó también una de las primeras iglesias pentecostales, que llamó a una renovación espiritual. Todo esto leyendo el libro de los Hechos, buscando una renovación. Entonces comenzó una reforma, podríamos decirlo así, pero no civil o desde las leyes, sino que una reforma social en cuanto al sentir del Espíritu, dejarse llevar por el Espíritu Santo. Y eso formó una teología quizás no tan sistemática como la de los reformados que venían hasta acá, pero sí una teología del corazón, una teología del Espíritu, y eso ayudó a promover el Evangelio. Así que es así como se van formando, es así como van llegando. Y estos fueron algunos pioneros. La historia es bastante larga, hermano, y estoy resumiendo como puedo algunos hitos importantes, pero lo heredado en estos siglos fue entregado por medio de algunos procesos que fueron más bien conflictivos, de hostilidad, donde se amenazaba políticamente con la vulneración de ciertos derechos civiles, humanos, a quienes profesaban la fe y a quienes querían compartir el Evangelio. Pero yo quería hacerle una pregunta. Con la llegada de los protestantes, de la Reforma, del evangelicalismo, del movimiento pentecostal, ¿qué fue lo que hizo la diferencia en Chile? ¿Cuál fue la diferencia que hubo entre el movimiento colonizador, entre el movimiento de élite protestante y el movimiento pentecostal, que llamó a una reforma del corazón, a una transformación, y que vio también el carisma de Dios? Los dones manifestándose, salvación y sanidades. La gente salía de la iglesia y anunciaba automáticamente la salvación del Señor. ¿Qué fue la diferencia que trajo a David Trumbull, que trajo a Diego Thompson, que provocó en estos protestantes el querer venir a una zona extrema como Chile, a lo último de la tierra de ese entonces? Fue el mismo evangelio, hermanos. Y aquí hay que reconocer algo. Estos hombres que llegaron a Chile creyeron en el Evangelio. No en un sistema político, no en una ideología social, sino que creyeron verdades específicas del Evangelio. Estas verdades que mencionábamos al comienzo, de las cuales Pablo mismo también les recuerda a la iglesia de los Corintios, que es importante lo que recibieron y lo que transmitieron. Hemos recibido el Evangelio, hermanos, y hemos podido conocer de Dios, hemos podido enviar también misioneros desde Chile, o Latinoamérica ha podido enviar misioneros de Chile, porque hay gente que se tomó en serio esto. Usted y yo, si no nos tomamos en serio este Evangelio, como esas personas, como los testimonios bíblicos indican, los apóstoles, difícilmente vamos a provocar una extensión del reino. Difícilmente habrá cambios, difícilmente habrá una misión que llegue a los corazones de la gente. Hoy día tenemos una infinidad de métodos. La misma alianza envía misioneros, empresarios, envía profesionales, médicas, médicos, enfermeros, ¿cierto? Hay una infinidad de métodos. Pero aquí lo importante no es tanto el método, sino la vivencia del Evangelio. Y aquí, no sé si me puede ayudar Gregory
con un pasaje que está en Romanos 1, versículos 1 al 6. Romanos 1, ahí también sale. La proclamación del evangelio que hace Pablo. Dice lo siguiente: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios que por medio de sus profetas ya había prometido en las sagradas escrituras. Este evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder como Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo, nuestro Señor. Por medio de Él y en honor a su nombre, recibimos el don apostólico de persuadir a todas las naciones a que obedezcan la fe. Entre ellas están incluidos también ustedes, a quienes Jesucristo ha llamado. Hermanos, ¿qué significa tomarse en serio el Evangelio? Es creer lo que Dios ha dicho desde los tiempos antiguos, desde el Antiguo Testamento, sobre las promesas y cumplimientos que Él ha hecho. Si yo no creo en un Dios de promesas que da cumplimiento a lo que Él dice, difícilmente me voy a mover, me voy a arriesgar, voy a poner en peligro mi vida por llevar el Evangelio a otros, como lo hicieron todas estas personas, reformados evangélicos, que transmitieron, heredaron y transmitieron el mensaje. Si yo no he recibido este Evangelio, si yo no he experimentado el poder de este Evangelio, de creer en la muerte de Jesús por nuestros pecados, de creer que el Padre lo levantó de los muertos, lo resucitó y ahora es Rey que viene pronto, ¿cierto? Si yo no me tomo en serio a la persona de Jesús, tampoco me voy a tomar en serio la misión de Jesús. Y esto, hermanos, es muy importante como iglesia. Puede ser que muchos digan: yo creo en el Evangelio, yo creo que Jesús fue una buena persona, yo creo que Jesús hizo grandes hazañas, hizo grandes milagros, pero de eso no se trata el Evangelio. El Evangelio es creer en la persona de Jesús, que fue levantado de los muertos también. Si yo no creo en la resurrección de Jesús, no creo en ningún Evangelio. Y es así de simple. Y si yo no creo en la resurrección de Jesús, yo no creo en el Evangelio, tampoco voy a participar de esta misión. Así que como iglesia, hermanos, están llamados a creer, pero no solo creer, también dice el Evangelio, a obedecer, para que obedezcan las naciones. El Evangelio conlleva un contenido, que es las promesas de Dios en el Antiguo Testamento, cumplidas, ¿cierto?, en el Nuevo con Jesucristo, pero también para conversión de las personas, para que las personas obedezcan. Así que ya tenemos dos problemas frente a esta situación. Si usted no cree en la resurrección de Jesús de los muertos, es una. Y si usted no obedece el Evangelio, tenemos un segundo problema. En nuestra historia nunca fue fácil esta herencia y esta transmisión del Evangelio. Siempre van a haber costos. Pero nosotros, si somos llamados cristianos, si usted se llama cristiano, debe estar comprometido con esta verdad. Así que, hermanos, visitas, les animo, los confronto para que puedan creer en Jesucristo, que pagó por sus pecados, que vivió una vida de santidad, en obediencia a Dios, y resucitó por el poder del Padre, ¿cierto? Que fue levantado de los muertos para que usted lo obedezca. Si usted no cree y si usted no obedece, difícilmente va a llevar la extensión del reino. Así que le invito a que podamos orar, hermanos, a estar comprometidos, no solamente que Jesús fue una buena persona, sino que Él fue nuestro Salvador, muerto y resucitó, para que podamos obedecer los mandatos del Señor y cumplir con esta gran comisión. Así que le invito a orar, hermanos. Amado Padre, te damos gracias por todo lo que significó la llegada del Evangelio a la República de Chile, Señor, con procesos bien complicados, con procesos, Señor, donde hubo hostigamiento, vulneraciones, donde gente tuvo que pagar un precio, Señor. Y muchas veces vemos a la iglesia, Señor, relajada. Vemos personas que no se comprometen, que no están dispuestos a viajar otra milla, a anunciar tus verdades y pagar el precio, Señor. Señor, así como Pablo dijo, les recuerdo, hermanos, es necesario que
como iglesia nacional, como iglesia de Cristo, como alianza también, como alianza de la Florida. Señor, tú nos recuerdes lo que significa el Evangelio. Tú nos recuerdes verdaderamente que hay un precio, que hay una verdad, que la resurrección de Cristo nos debiese llevar, Señor, a otros para que obedezcan tu Evangelio. Muchos dirán que creen en ti, que creen que fuiste una buena persona, pero no es eso, Señor. Es creer en que has resucitado de los muertos y que en ti hay vida en abundancia. Padre amado, recuérdanos estas verdades para que podamos ser fieles, para que podamos tomarnos esto en serio, para que podamos comprometernos en tu misión, para que las personas puedan ver a través de esta experiencia del Evangelio que pueden confiar en ti. Señor, ayúdanos a ser valientes, a ser seguidores de ti, que no le temen a la hostilidad del mundo, sino que anuncian las buenas nuevas con gozo y con placer, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia misionera, Señor. Una iglesia que verdaderamente te cree. Hablo para jóvenes, hablo para niños, para los maestros de escuela dominical, para los líderes de los ministerios, para mujeres, para varones, para los ministerios de la iglesia, Señor, que puedan encomendarse contigo, para que puedan ser transformados por ti, para que puedan ser renovados, para que puedan anunciar con poder y autoridad que tú resucitaste de los muertos y la gente crea. Todo esto, Señor, te lo pedimos en nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén, Señor.